profesor titulado de Filosofía y Estética de la Pontificia Universidad Católica, dentro de algunos de los otros pergaminos que tiene don Gastón Sublet. Muchas gracias, don Gastón, por estar junto a nosotros. Gracias por invitarme. Don Gastón, solo a modo de introducción, antes de meternos de lleno a la conversación que nos convoca, ¿cuánto tiempo usted dando clases, cuánto tiempo como profesor? 47 años. Usted tiene actualmente 92. Voy a completar medio siglo. 47 ni años. más ni menos. Qué paciencia. Y todavía hago clases. ¿Qué significa para usted la docencia? Era mi verdadera vocación. Yo estudié Derecho, intenté ser arquitecto, no me resultó ninguna de las dos cosas. En cambio, enseñando, me sentí en lo mío realmente. Yo creo que he elaborado una cultura humanística a través de lectura y que eso es lo cual yo puedo enseñar. Es musicólogo y eso también, ¿no? Me resultó, sí, también estudié música en el Conservatorio de París y musicología, entonces he compuesto algunas obras. Algunas han tenido éxito, como Chile en 4 cuerdas, por ejemplo, que lo tocan todos los cuartetos de Chile. Pero no fui compositor realmente, así, que me dediqué exclusivamente a la música, ¿no? Me interesó más el pensamiento. Y en el área de las ciencias humanas. Y esto de la filosofía oriental salió mucho después, ¿no es cierto? Tanto que eso superó a la música. Superó a la música y yo tenía grandes inquietudes, grandes dudas y leyendo el libro del Tao de Lao Tse o los clásicos confucianos, especialmente el libro Las Mutaciones. Ahí estaba la respuesta a todo lo que yo hubiera preguntado en el fondo. Y ahí entendí el Evangelio de Jesucristo. A través de eso lo entendí. Bueno, sí, dicen que Jesucristo aprendió cosas también de otras religiones. No crea, yo nunca lo he creído. Sí, tú no lo has creído. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una razón. Tienen valores parecidos. Pero le voy a dar una razón que es fácil de entender. Jesucristo es judío, ¿no? Sí. Pertenece a un pueblo que se sabe que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos, deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Es otra cosa distinta, es lo propio del monoteísmo hebreo, abrámico. Entonces no hay que confundir la autorrealización a través del yoga y la meditación del Oriente, que tiene un enorme valor, que lo reconozco y yo lo practico, pero el monoteísmo hebreo es otra cosa, ¿no? Don Gastón, cuesta ser fiel a uno mismo, sobre todo en los tiempos que corren. Usted, yo siento que lo logró. Bueno, esa es mi primera pregunta. Si usted siente que ha podido ser fiel a sí mismo, si ha podido ser la persona que ha querido ser. Mira, yo diría que yo me he sentido que no me traiciono a mí mismo, yo diría a partir de los 50 años. Antes hice muchas cosas que la vida me obligaba a hacerlas, pero que era contra el pelo, en el fondo. Por ejemplo, el hecho de ser diplomático no va conmigo, ¿verdad? Tengo que vestirme de caballero todo el tiempo, hablar un lenguaje, representar un Estado, lo que piensa un Estado, claro. Representar a un Estado por otra parte, ¿no es cierto? O hablar con interlocutores franceses, porque era en París, haciéndoles agradable la conversación, diciéndole cosas que en el fondo no siento. Claro.
Entonces ahí entendí yo que yo era un pituco de mierda que nunca entendería a mi pueblo, ¿no es cierto? Ahí lo entendí. Ahí lucraba. Ahí lucraba. ¿Tiene hijos de qué edad? ¿Tiene hijos de qué edad? ¿Qué es lo que queda de ¿Qué eso? edad tienen sus hijos? Mi hija mayor, no sé si le gustará que yo lo diga. Pero más o menos. Son mayores. Tiene 64 años mi hija. ¿Qué? Bueno, porque Sí. obviamente. Mi hijo que está al medio debe tener 62. Y mi hija menor, Isabel, que es psicóloga, tiene 60, acaba de cumplirlo. Hizo una tremenda fiesta en Limache, en mi casa, con 60 invitados. ¿Y usted se siente realizado como papá? ¿Cree que ¿Perdón? fue buen papá? ¿Cómo? ¿Fue buen padre? ¿Usted? Si soy buen padre ¿Sí? o ¿Cree no, que fue buen padre? no sé, pregúntenle a ellos. Pregúntenle a ellos que en un tiempo ellos se sintieron juzgados de una manera muy severa por mí. Y que eso los marcó, pero que después yo rectifiqué. ¿Y por qué? ¿Muy estricto en los estudios? O? No sé, de puro beato. Fui muy estricto con ellos en un periodo, y eso los confundió en el fondo. Pero que después yo me rectifiqué, digamos. Me separé de mi señor un tiempo y después nos juntamos de nuevo para casarlos a ellos, esperar a los nietos, y compramos esta propiedad en el campo para que los niños tuvieran un pequeño paraíso, modesto, claro, pues no era un fondo, nada, una quinta nomás. Eso fue. Yo creo que esos últimos 30 años de nuestro matrimonio fue un modelo realmente, porque nos reconciliamos, lo cual es muy raro. Una pareja que se separa y después se vuelven a encontrar para fundar el clan sobre bases más sólidas, ¿no? Y fue una época muy feliz. O sea, cuando ella se fue, para mí fue un vacío tremendo. ¿Hace Porque- cuánto tiempo? ¿Hace 3 años más o menos? No, ella murió hace 2 meses, mi hijita. 2 meses. 2 meses. Hace muy Uy. poco. Me dejó un vacío tremendo. Enorme. Y yo no me esperaba un vacío tan grande. Porque la persona con que uno vive durante mucho tiempo tiene 2 presencias. Una presencia inmediata, que es la que habla, pero una presencia difusa en la cual uno está inmerso y no se da cuenta. Solo se da cuenta cuando esa persona se va. Se va para no volver. Entonces crea un tremendo vacío, ¿no? Que uno siente que no lo puede llenar con nada nomás. Hay que dejar pasar ese momento doloroso y asumir que uno sigue la vida solo ahora, ¿no? ¿Cuál es su relación con la muerte, don Gastón, a raíz de sus estudios y de sus ¿Perdón? pensamientos? ¿Cuál es su relación con la muerte de sus cercanos y con su propia muerte también? Con la muerte. ¿Mm? Bueno, yo trato de convencerme a mí mismo que es el cierre natural de la vida. Por tanto, que mi esposa se haya ido a los 88 años en el sueño, que es lo que ella quería, ¿no Ay, es qué cierto? lindo, muerte. Es perfectamente normal. O sea, si yo pienso que es anormal, me voy a amargar. Pero se fue, como me decían las personas mayores que me visitaron, es una bendición del cielo que se vaya en el sueño, que no amanezca, pero es de 88 años. Si se va a los 40, se habría sido una tragedia, ¿no es cierto? Pero se fue a los 88, está bien. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Convencerme que eso es natural y que yo quede solo también es natural. ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿Perdón? ¿Miedo a la muerte? Mira, yo digo en este momento que no, pero si un médico me dice, ¿sabe qué más, señor? Se va a morir en 2 horas más. No sé si me daría miedo. No, yo tengo una gran confianza, ¿no? Porque yo soy un hombre de fe. Tengo una gran confianza en que yo me encontraré con Dios. Y creo, por decir, que he pagado todas mis deudas, ¿no? Por lo menos uno nunca se conoce totalmente a sí mismo. Sí. A lo mejor hay muchas deudas que tengo con él que no las he pagado, ¿no? ¿Cree que hay otra vida después de la muerte?
si ¿Perdón? hay otra vida después de la muerte? Pero ¿Usted es por cristiano? supuesto, mijita. Por supuesto Que la hay Gaby otra no. vida. Y ve a la Gaby. Según la tradición Soy bíblica, agnóstica, no sé lo que hay. Según la tengo tradición una mente bíblica, capaz de el entender muerto- ni encontrarme con alguien. el muerto duerme hasta la resurrección. Entonces, nuestra esperanza cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio en el fondo de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso que es parte de la evolución en el fondo. Primero Pero tenemos usted, un cuerpo disculpe, carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? Que el sacrificio de Él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la No estoy de relación acuerdo. entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos creen a rajatabla, Otros nada. otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino como su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no es cierto? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa. ¡Oh, qué horror, don mío! La medallita milagrosa. Todo eso es un montón Pero eso, de no cosas. pero eso es fe también, es fe a ser A ver, cristiano. espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un primer ser, comunista un del ser que mundo. dice, los últimos serán los primeros. Ya de eso basta, para que es un gallo muy peligroso. Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que esté hablando, ¿no? Y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional.
pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso Es para el poder, revolucionario, pero- muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario, viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo, en virtud de lo que pasa hoy, serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, esto del sacrificio, eso- Claro, de que el sacrificio habría sido en vano, en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. De todos los muertos. bueno, el sacrificio ya ocurrió, pues, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Pero Él qué raro sabe, que te la haya él dicho un sabe que la sacerdote. humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el imperio romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos todos, la guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino. Él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, ese un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Entonces, eso no es pesimismo, eso ya ocurrió. Al revés, eso es optimismo. Estamos libres a condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? ¿Cree en la reencarnación? ¿Perdón? ¿Cree en la reencarnación? Mira, yo creo que la reencarnación es un concepto que está íntimamente ligado al de autorrealización. ¿Por qué? Porque si yo pienso que a través de la meditación y de las austeridades yo alcanzo el nirvana, o sea, superar completamente la vida psíquica del hombre y solamente estar situado en el ser, en el espíritu. Si yo creo eso, una vida no me basta. Necesito varias vidas. Entonces, si uno pregunta, ¿cree usted en la reencarnación? Hay que explicar previamente que la reencarnación está ligada estrechamente al concepto de autorrealización a través del yoga de meditación, ¿no? Ya, pero en la Biblia no existe la autorrealización, por tanto existe la resurrección. Ahora, yo creo que la reencarnación es válida para quienes creen en la autorrealización. O sea, yo creo que cuando los grandes maestros de la India hablan del karma y la reencarnación, no están mintiendo. Eso es válido para ellos. Pero la tradición monoteísta no está situada en ese ámbito. No está situada en ese ámbito e incluso aconseja no meterse en ese ámbito. O si te metes, considera que la meditación es nada más que para ti una terapia. Entonces, yo practico la meditación todos los días y para mí es una terapia que me limpia la mente, que me revitaliza y que me deja apto para enfrentar el día. Pero nada más, pero no creo que me voy a salvar por la meditación. Entonces yo estoy adscrito a la espiritualidad bíblica que cree en la resurrección, ¿no? O sea, contestando a tu pregunta, yo creo en la reencarnación válida para los que practican la autorrealización, eso sí. O sea, no mienten los maestros de la India, no mienten. Don Gastón, volviendo al conflicto actual, Chile.
¿Cuál siente usted que es nuestro futuro en el corto plazo, en los próximos meses? Había quienes postulaban que esto podía ser un problema de semanas nada más, pero todo parece indicar que es una transición mucho más larga. ¿Qué siente usted que va a pasar? Mira, con un gobierno que ha vacilado tanto, que por un momento se negaba al cambio de la Constitución y que de repente aparece prometiendo una asamblea constituyente. No sé qué pasa con un gobierno que vacila tanto, que va perdiendo credibilidad, como dice una carta hoy día en el Mercurio el rector Carlos Peña. Dice que ya ha perdido toda credibilidad por estas vacilaciones. Yo diría, como buena voluntad, consideramos el beneficio del arrepentimiento, que posible es que al presidente Piñera le cayó el velo de los ojos y también él despertó porque él dijo Chile cambió y el gobierno también cambió. Hagamos un acto de fe en que esto es sincero. En cambio, los que lo critican dicen que fue simplemente la presión que lo obligó a cambiar porque él no quisiera hacer ese tipo de cosas. Ahí estamos. ¿Y usted siente que ese es el principio del cambio a propósito de lo que decía Jean-Philippe? Claro, ¿Una modificación constitucional, por ejemplo? Podría ser el principio del cambio y una aproximación al concepto de nuevo pacto. Aproximación, no creo que sea todo el nuevo pacto. El nuevo pacto es mucho más amplio. Pero un primer paso, digamos. Eso puede durar mucho tiempo. Podemos estar en discusiones más allá del mediado del próximo año. Ahora mi pregunta y mi duda, ¿no es cierto?, si la violencia va a continuar eso. Porque se ve una violencia por etapas. Primero los supermercados, ¿no es cierto? O sea, toda metro. La cademia alimentaria de todo el país, después el metro, o primero el metro. Metro, después los supermercados. Primero las vías de comunicación. Después quemar universidades, ¿no es cierto? Intentaron quemar la Casa Central, ¿no es cierto? La pobre Universidad Pedro Valdivia. Y después vayan, por ejemplo, ¿cómo se llaman los servicios de registro civil, por ejemplo? Y quemando ese tipo de oficinas. La alcaldía. Claro, y pueden entrar en las iglesias. Por ejemplo, la Catedral de Valparaíso, la parroquia de la Asunción aquí, ¿no? Y si pudieran entrar en la Catedral Metropolitana, yo creo que lo harían, ¿no? Yo creo que lo harían. Está bien defendida, ¿no? Entonces yo veo un plan por etapas. Entonces eso es lo que temo y no podría vaticinar nada. Si hay una organización en esto y no es solo una improvisación, porque se ven las etapas, esto es posible que continúe todavía. Eso es lo que yo temo. Ojalá que no. Sí. La violencia, lo otro que cambia. Hay que recordar, fíjate, que Carlos Marx mismo dijo que ese tipo de gente es reaccionaria. ¿En qué sentido? Atornillan al revés, dice. Porque hay un movimiento legítimo de protesta social que ellos, con este tipo de acción, lo desacreditan, lo desprestigian. Es verdad. Entonces habría que apelar a la conciencia de ellos. Están destruyendo lo realmente legítimo y posible en el cambio, con estas destrucciones que estén haciendo. Otros me dicen, mira, oye, si no hubiera quedado la grande, no pasa nada. habría No hubiera pasado ninguna nada. reacción positiva. Hay cosas que a veces no se pueden evitar, ¿no es cierto? La rabia acumulada es tan grande. Yo también tengo rabia, pero no voy a quemar nada, no voy a destruir nada. Por lo menos en un programa de televisión voy a decir lo que pienso. Sí, claro. Don Gastón. Y por lo menos se agradece. Y por lo mismo se agradece su presencia, su visita a nuestro programa, que haya aceptado esta invitación, que nos haya entregado sus conocimientos, sus reflexiones, su visión también sobre lo que pasa en Chile y en el mundo. Se lo agradecemos mucho, realmente, que haya estado acá, don Gastón.